La noche estaba en calma, una calma que te envuelve como una manta pesada, asfixiante pero extrañamente reconfortante. Me desperté sobresaltada, sin el calor familiar de Fernanda a mi lado. Mi corazón se aceleró cuando extendí la mano, los dedos rozando las sábanas frías donde debería estar ella. Una sensación de pavor se apoderó de mí, royendo mis entrañas. Miré el reloj, 2:47 de la mañana. ¿Dónde podría estar a esta hora? Pasé las piernas por encima del borde de la cama, sintiendo el frío suelo de madera en los pies. Los recuerdos de nuestras risas resonaban en mi mente, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de nuestro futuro juntos. Había pensado que había vuelto a encontrar el amor después de perder a mi esposa, pero ahora la duda se había filtrado en mi corazón como un veneno lento. Avancé con cuidado por la casa a oscuras, cada crujido de las tablas del suelo amplificaba mi ansiedad. Fernanda, llamé suavemente, pero el silencio se tragó mi voz. Agarré mi teléfono, la pantalla iluminó el oscuro pasillo y marqué su número. Sonó y sonó, pero no hubo respuesta. Sentí un nudo en el estómago. Me puse los zapatos y salí, el aire fresco de la noche me mordía la piel. La luna estaba baja, proyectando sombras inquietantes en la calle. Caminé hacia el coche, mi mente se llenó de posibilidades. ¿Habría ido a casa de un amigo? ¿O estaría con otra persona? La idea me provocó un escalofrío. Conduje por las tranquilas calles de Monterrey, con los faros cortando la oscuridad. El corazón me latía con fuerza al recordar las últimas semanas, sus trasnoches, las llamadas telefónicas susurradas, la forma en que a veces parecía distante, perdida en sus pensamientos. Sacudí la cabeza, tratando de disipar la paranoia que amenazaba con consumirme. Entonces, recordé el almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Era un lugar del que había oído susurrar, una reliquia del pasado donde las sombras danzaban y los secretos perduraban. Sentí una atracción, un instinto que me impulsaba a ir allí. Al acercarme al almacén, mi pulso se aceleró. El edificio se alzaba ante mí, con sus ventanas rotas como ojos oscuros que observaban cada uno de mis movimientos. Aparqué el coche y salí, con la gravilla crujiendo bajo mis pies. Me acerqué sigilosamente, el aire estaba cargado de tensión. Al mirar a través de una ventana rota, se me quedó el aliento en la garganta. Allí estaba ella, Fernanda, envuelta en los brazos de un hombre. Se me hundió el corazón al reconocerlo. Era su primer marido, un hombre del que solo había oído hablar en voz baja, que se suponía muerto desde hacía años. Se besaron apasionadamente, sus cuerpos entrelazados, y sentí que el mundo se me venía encima. Él no sospecha nada, la oí susurrar, con una dulzura en su voz que ahora me parecía veneno. Mi corazón se hizo añicos, la incredulidad me invadió como una ola fría. Di un traspié hacia atrás, el peso de la traición me aplastaba. Quería gritar, enfrentarme a ellos, pero me quedé paralizada, como una espectadora de mi propio desamor. Los recuerdos de nuestro tiempo juntos inundaron mi mente, su risa, su tacto, la forma en que me hacía sentir vivo de nuevo. Ahora, todo parecía una broma cruel. Me di la vuelta, con la mente acelerada. ¿Cómo pudo hacerme esto? La mujer a la que creía amar, la que me adoraba, me estaba traicionando de la forma más íntima. Sentí una mezcla de ira y desesperación, una tormenta se estaba gestando dentro de mí. Mientras conducía a casa, la realidad de lo que había presenciado se asentó en mí. No podía enfrentarme a ella todavía, necesitaba ordenar mis pensamientos, entender lo que esto significaba para nosotros. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo de una pesadilla a la que nunca quise enfrentarme. A la mañana siguiente, decidí descubrir la verdad. No dejaría que me manipulara, no otra vez. Descubriría los secretos que había enterrado, sin importar lo profundos que fueran. Tenía que saber si el amor que compartíamos era real o solo una fachada que ocultaba una realidad más oscura. Con cada momento que pasaba, el peso de la traición me oprimía, pero estaba decidida. Lucharía por mi corazón, por mis hijos y por la vida que creía que estábamos construyendo juntos. Poco sabía yo que la verdad sería mucho más horrible de lo que jamás podría imaginar.
La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, proyectando un suave resplandor en la habitación, pero no lograba calmar el frío que se había apoderado de mi corazón. Me senté en el borde de la cama, repitiendo una y otra vez en mi mente la escena del almacén. La imagen de Fernanda envuelta en los brazos de su exmarido me perseguía, un fantasma que se negaba a desvanecerse. Sentí una mezcla de ira y desamor, una tempestad que se gestaba en mi interior y amenazaba con desbordarse. Cuando finalmente regresó a casa, estaba preparado. Había ensayado en mi mente un centenar de enfrentamientos, pero nada podía prepararme para verla. Entró con el pelo despeinado y una sonrisa en el rostro como si nada hubiera pasado. Mi corazón se aceleró y sentí el peso de la traición presionándome como una pesada piedra. «Buenos días, amor», dijo con voz dulce y ligera, como si no acabara de destrozar mi mundo. Me levanté, con los puños apretados a los lados, luchando por encontrar las palabras. «¿Dónde estuviste anoche, Fernanda?», exigí con voz firme, pero con un trasfondo de furia. Su sonrisa vaciló por un momento, pero luego se rió, un sonido tintineante que sonaba como uñas en una pizarra. «Estás siendo ridículo, Santiago. Salí con amigos. Ya sabes cómo es». Me pasó rozando y se dirigió a la cocina, y yo la seguí con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. ¿Amigos? «Así es como lo llamas», le respondí, incapaz de contener la ira que brotaba a borbotones en mi interior. «Te vi con tu exmarido, Fernanda. Lo besaste. ¿Cómo pudiste hacerme esto?». Se volvió hacia mí, y su expresión pasó de la sorpresa a la indignación. «Estás paranoica. Siempre has sido celosa, y ahora te estás pasando. Tienes que confiar en mí». Sus palabras resumaban una falsa dulzura, y pude ver la manipulación en sus ojos. «¿Confiar en ti?», le respondí, incrédula. «Tú eres la que me ha traicionado. Me has estado mintiendo todo este tiempo». En ese momento, nuestros hijos, Diego y Valeria, entraron en la habitación, con una mezcla de confusión y preocupación en sus rostros. «¿Qué está pasando?», preguntó Diego, mirándonos a ambos. Fernanda aprovechó el momento y su voz se volvió suave y tranquilizadora. «Nada, cariño. Solo un pequeño malentendido. Tu padre está siendo dramático otra vez». Me lanzó una mirada que me advirtió que me echara atrás, y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Papá, no te estás volviendo loco, ¿verdad?», preguntó Valeria, con el ceño fruncido. La duda en sus ojos cortó más profundamente que cualquier cuchillo. Podía sentir las paredes acercándose, el aislamiento volviendo a aparecer. «No, no me estoy volviendo loco», insistí, desesperación en mi voz. «La vi con él. Te está mintiendo». Pero Fernanda dio un paso adelante y me puso una mano en el hombro, su toque era reconfortante y sofocante a la vez. «Santiago, por favor. Estás asustando a los niños. Tienes que calmarte». Sentí como el calor subía por mi pecho, una mezcla de frustración e impotencia. «Tú eres la que los está asustando», le respondí, pero las palabras se sentían débiles, como si se me escurrieran entre los dedos como arena. A medida que avanzaba el día, no podía deshacerme de la sensación de pavor que se cernía sobre mí. Necesitaba saber más sobre el pasado de Fernanda, sobre su primer marido. Tenía que indagar más a fondo, para descubrir la verdad que yacía oculta bajo la superficie. Esa noche, después de que los niños se hubieran acostado, me senté en la mesa de la cocina, con la mente acelerada. Saqué mi portátil y comencé a buscar información sobre su exmarido. Cuanto más descubría, más se me encogía el corazón. Había sido un criminal, un hombre con un historial de violencia y engaño. Leí sobre los rumores que rodeaban su supuesta muerte, rumores de una muerte fingida para escapar de la ley. Se me revolvió el estómago al juntar los fragmentos de un oscuro pasado que Fernanda me había ocultado. Pero fue el último artículo el que me puso los pelos de punta. Detallaba una serie de personas adineradas que habían desaparecido, sus fortunas desaparecían sin dejar rastro. La conexión era demasiado estrecha para estar tranquilo, y sentí un nudo en el estómago. ¿Y si Fernanda nunca hubiera dejado de amarlo?
¿Y si me estuviera usando como un peón en un juego retorcido? La idea era insoportable, pero no podía ignorar las señales. Desesperado por respuestas, decidí contratar a un investigador privado. Necesitaba a alguien que pudiera investigar más a fondo, alguien que pudiera descubrir la verdad que Fernanda había enterrado bajo capas de mentiras. Mientras hacía la llamada, sentí una oleada de determinación. No sería una víctima. Lucharía por mi vida, por mis hijos y por el amor que creía que habíamos construido juntos. Pero el camino que tenía por delante estaba lleno de peligros y tenía que ir con cuidado. Al día siguiente, me reuní con el investigador privado, un hombre canoso llamado Marco que había visto más de lo que le correspondía de oscuridad en el mundo. Se sentó frente a mí en una pequeña cafetería, el aroma del café se mezclaba con la tensión que flotaba en el aire. Podía sentir mi corazón acelerarse mientras me preparaba para escuchar lo que había descubierto sobre Fernanda. Vayamos al grano, dijo Marco con voz baja y firme. He investigado un poco el pasado de tu mujer y no es nada bonito. Deslizó una carpeta por la mesa y yo dudé antes de abrirla, con un nudo en el estómago. La primera página era una fotografía de Fernanda con su exmarido, un hombre con el rostro endurecido y una mirada amenazante. Este es Alejandro, explicó Marco. Era un conocido delincuente, involucrado en algunas actividades ilegales graves. Fingió su muerte para escapar de una larga sentencia de prisión, y los rumores dicen que ha estado escondido desde entonces. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara mientras asimilaba la información. Pero, ¿por qué volvería con él? Pensaba que me amaba, susurré, con la voz apenas audible por el tintineo de las tazas y la charla de los clientes a nuestro alrededor. El amor puede ser complicado, respondió Marco, entrecerrando los ojos. Pero está claro que tiene una conexión con el que es más profunda de lo que crees. También he oído rumores sobre una serie de personas adineradas que desaparecieron más o menos cuando Alejandro desapareció. Es posible que estuvieran involucrados en algo mucho más oscuro. Mi mente se aceleró mientras procesaba las implicaciones. ¿Podría Fernanda ser parte de un plan? ¿Me había estado utilizando como tapadera mientras tramaba algo siniestro? La idea me puso la piel de gallina y sentí una oleada de náuseas. Escucha, Santiago, continuó Marco, acercándose. Tienes que tener cuidado. Si sigue en contacto con Alejandro, podrías correr un grave peligro. Te recomiendo que mantengas las distancias y vigiles tus espaldas. Asentí, el peso de sus palabras se posó pesadamente sobre mis hombros. ¿Qué hago ahora? Pregunté, con desesperación en la voz. Reúne pruebas, me aconsejó. Documenta todo. Si sospechas que te está envenenando, necesitas pruebas. Y si puedes, averigua dónde está Alejandro. Cuanto más sepas, mejor preparado estarás. Cuando salí de la cafetería, mi mente era un torbellino de pensamientos. Me sentía como si estuviera al borde de un precipicio, mirando fijamente a un abismo de traición y engaño. Tenía que enfrentarme a Fernanda, pero ¿cómo podía hacerlo sin avisarla? Esa noche, volví a casa con el corazón palpitando en el pecho. Encontré a Fernanda en la sala de estar, con su risa resonando mientras jugaba con los niños. Por un momento, me impactó la imagen de la familia feliz que habíamos construido juntos, pero ahora me parecía una ilusión cruel. Hola, ¿qué tal el día?, preguntó ella, con los ojos brillantes de una inocencia fingida que me puso la piel de gallina. Bien, respondí, forzando una sonrisa. Estoy ocupada con el trabajo. Podía sentir la tensión creciendo dentro de mí, una tormenta gestándose bajo la superficie. A medida que avanzaba la noche, la observé de cerca, buscando cualquier signo de engaño. Noté la forma en que miraba su teléfono, la forma en que su sonrisa vacilaba cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Mi corazón latía con fuerza a cada momento que pasaba, el miedo a lo que podría descubrir me carcomía. Después de que los niños se fueron a la cama, decidí que era hora de enfrentarme a ella. Respiré hondo, preparándome para la conversación que podría cambiarlo todo. Fernanda, tenemos que hablar, dije con voz tranquila pero firme. Ella levantó la vista, con una mirada de sorpresa. ¿Sobre qué?
Sobre Alejandro, dije, observando de cerca su reacción. Sé que está vivo y sé que has estado en contacto con él. Su expresión cambió, una máscara de confusión se deslizó en su lugar. ¿De qué estás hablando? Estás siendo ridículo. ¿Lo soy? Insistí, con el corazón latiendo con fuerza. Te vi con él, Fernanda. Sé la verdad. Por un momento, el silencio se coló entre nosotros, denso y sofocante. Luego, ella se rió, un sonido que me puso los pelos de punta. Solo estás paranoico, Santiago. Tienes que parar esto. Estás asustando a los niños. Deja de desviar la atención. Grité, con la frustración a punto de estallar. Me estás mintiendo y no dejaré que me manipules más. Sus ojos se entrecerraron y pude ver la ira que hervía bajo su fachada tranquila. ¿Crees que puedes acusarme así? Estás perdiendo la cabeza. Sentí una oleada de desesperación. Estoy tratando de proteger a nuestra familia. Tú eres la que nos está poniendo en peligro. Se acercó, con voz baja y peligrosa. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Si sigues así, te arrepentirás. La tensión en la habitación crepitaba como la electricidad, y podía sentir cómo las paredes se acercaban. Tenía que actuar rápidamente, para protegerme a mí misma y a mis hijos de la oscuridad que amenazaba con consumirnos. Mientras estaba en la cama esa noche, no podía quitarme la sensación de que me estaban observando, de que Fernanda siempre iba un paso por delante. Necesitaba reunir pruebas, encontrar una forma de desenmascararla antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, comencé a documentarlo todo, sus movimientos, sus llamadas telefónicas, las pequeñas cosas que parecían raras. No sería una víctima. Me defendería, aunque eso significara arriesgar todo lo que me quedaba. Poco sabía yo que la batalla no había hecho más que empezar y que la verdad sería mucho más espantosa de lo que jamás podría imaginar. Los días se convirtieron en una nebulosa de ansiedad y determinación mientras documentaba meticulosamente cada detalle de la vida de Fernanda. La seguí discretamente, con el corazón acelerado en cada encuentro, en cada momento que parecía un paso más hacia un oscuro abismo. Me había convertido en una sombra, acechando en los rincones de nuestra vida juntos, observando cada uno de sus movimientos, y el peso de mis sospechas presionaba fuertemente sobre mi pecho. Empecé por anotar sus rutinas diarias, cuando se iba a trabajar, cuando volvía y las veces que recibía llamadas telefónicas que la hacían sonreír de una manera que me parecía demasiado íntima para mi gusto. Guardaba una pequeña libreta en el bolsillo, en la que anotaba las veces que parecía distraída o distante, los momentos en que su risa parecía hueca. Cada entrada era una pieza de un rompecabezas que estaba desesperado por resolver, una forma de recuperar la narrativa que se había salido de mi control. Una tarde, la seguí hasta una cafetería al otro lado de la ciudad, un lugar que nunca antes la había visto visitar. Aparqué a unas manzanas de distancia, con el corazón latiéndome con fuerza mientras la observaba a través de la ventana. Estaba sentada en una mesa pequeña, de espaldas a mí, pero pude ver cómo se inclinaba hacia mí, con su risa sonando como una campana. Frente a ella estaba sentado un hombre, con el rostro oculto por el ángulo, pero la familiaridad en su interacción me provocó una sacudida de pánico. Saqué mi teléfono y tomé algunas fotos, con las manos temblorosas mientras capturaba el momento. No pude escuchar su conversación, pero la forma en que ella le tocó el brazo, la forma en que sus ojos brillaron con picardía, me revolvió el estómago. Me sentí como un voyeur, un intruso en un mundo al que creía pertenecer. Después de lo que pareció una eternidad, se levantaron y yo me agaché rápidamente, con el corazón acelerado, mientras los veía salir juntos de la cafetería. Los seguí a distancia, con la mente llena de preguntas. ¿A dónde iban? ¿Qué planeaban? Se dirigieron a un parque cercano y yo aparqué el coche, manteniendo una distancia segura mientras los observaba desde detrás de un árbol. Me sentí como un detective en una película negra, con las sombras jugando malas pasadas a mi mente. Los observé sentados en un banco, con una conversación animada, y me esforcé por captar fragmentos de sus palabras. Él no sospecha nada, oí decir a Fernanda, con voz ligera y burlona.
Se me hundió el corazón al darme cuenta de que seguía con sus juegos, tejiendo su red de engaños. No pude soportarlo más. Tenía que enfrentarme a ella, exigirle respuestas, pero el miedo a lo que pudiera descubrir me frenaba. Me sentía como un hombre al borde de un acantilado, tambaleándome entre el deseo de la verdad y el miedo al abismo que se extendía bajo mis pies. Esa noche, regresé a casa, con la mente acelerada por las revelaciones del día. Tenía que encontrar la manera de desenmascararla, de mostrarles la verdad a mis hijos antes de que fuera demasiado tarde. Decidí contar de nuevo con la ayuda de Marco, con la esperanza de que pudiera proporcionarme el apoyo que necesitaba desesperadamente. Cuando me reuní con él al día siguiente, le expuse mis descubrimientos, con el corazón palpitante mientras hablaba. La vi con un hombre, Marco. Estaban demasiado cerca, demasiado familiarizados. Creo que sigue saliendo con su exmarido, y me aterra lo que eso significa para nosotros. Marco escuchó atentamente, con el ceño fruncido mientras le contaba los detalles. Tienes que tener cuidado, Santiago. Si estás saliendo con él, podría ser peligroso. Tenemos que reunir más pruebas, algo concreto que puedas usar en su contra. Asentí, sintiendo una oleada de determinación. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que indagar más en su pasado, averiguar si hay alguna conexión con Alejandro que no haya revelado. Haré una comprobación de sus antecedentes, a ver si hay algo más que podamos descubrir. Mientras hablábamos, sentí un destello de esperanza. Quizás, solo quizás, podría cambiar el rumbo de esta batalla por mi vida y la de mi familia. Pero al salir de la reunión, una sensación de pavor se apoderó de mí. Sabía que cuanto más profundizara, más peligroso se volvería este juego. Esa noche, me enfrenté de nuevo a Fernanda, con el corazón acelerado mientras me preparaba para el inevitable enfrentamiento. Tenemos que hablar, dije, con voz firme pero tensa. Levantó la vista del teléfono, con sorpresa en los ojos. ¿Sobre qué? Sobre tu exmarido, dije, observando de cerca su reacción. Sé que sigues en contacto con él. Te vi. Su expresión cambió, una máscara de confusión se deslizó en su lugar. Estás siendo ridículo, Santiago. Te lo dije, he terminado con él. Entonces, ¿por qué te reías con él en la cafetería? Insistí, alzando la voz. ¿Por qué sigues mintiéndome? Entrecerró los ojos y pude ver la ira que hervía bajo su fachada tranquila. Estás perdiendo la cabeza. Tienes que parar esto. Sentí una oleada de desesperación. Estoy tratando de proteger a nuestra familia. Tú eres quien nos está poniendo en peligro. La tensión en la habitación crepitaba como la electricidad, y podía sentir cómo las paredes se acercaban. Tenía que actuar rápidamente para protegerme a mí misma y a mis hijos de la oscuridad que amenazaba con consumirnos. Mientras estaba en la cama esa noche, no podía quitarme la sensación de que me estaban observando, de que Fernanda siempre iba un paso por delante. Necesitaba reunir pruebas, encontrar una manera de desenmascararla antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, comencé a documentarlo todo, sus movimientos, sus llamadas telefónicas, las pequeñas cosas que parecían raras. No sería una víctima. Me defendería, aunque eso significara arriesgar todo lo que me quedaba. Poco sabía yo que la batalla acababa de empezar y que la verdad sería mucho más espantosa de lo que jamás podría imaginar. La semana siguiente se me hizo eterna mientras esperaba a que el investigador privado entregara los resultados de sus averiguaciones. Cada día se alargaba, lleno de una creciente sensación de temor y expectación. Podía sentir cómo las paredes se cerraban a mi alrededor, el peso de la incertidumbre presionándome como una espesa niebla. Finalmente, llegó la llamada. Me reuní con Marco en la misma cafetería donde habíamos hablado por primera vez de mis sospechas, pero esta vez el ambiente estaba cargado de tensión. Me deslizó una carpeta por la mesa y sentí cómo se me aceleraba el corazón al abrirla, con las manos ligeramente temblorosas. Esto es lo que he encontrado, dijo Marco con voz baja y seria. Fernanda tiene un pasado que debes conocer. Es más complicado de lo que crees.
Eché un vistazo a las páginas, con la respiración entrecortada mientras leía sobre sus relaciones pasadas, las mentiras que había contado y las conexiones con Alejandro que eran algo más que un romance fugaz. Estuvo involucrada en varios incidentes que levantaron sospechas, continuó Marco. Hubo informes de actividades sospechosas en torno a ella y Alejandro antes de que fingiera su muerte. Parece que formaban parte de un plan mayor. Mi mente se aceleró mientras procesaba la información. ¿Qué tipo de plan?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Fraude financiero, Santiago. Se dirigían a personas adineradas, se ganaban su confianza antes de desaparecer con su dinero. Es posible que ella te haya estado utilizando como tapadera, como hizo con sus víctimas anteriores. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Había sido un peón en su juego, un medio para un fin. ¿Qué hago ahora?, pregunté, con desesperación en la voz. Tienes que enfrentarte a ella con estas pruebas, aconsejó Marco. Pero ten cuidado. Si es tan manipuladora como sospecho, intentará darle la vuelta a la tortilla. Tienes que estar preparado para cualquier cosa. Al salir de la cafetería, sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Sentí una mezcla de ira y miedo, una tormenta se estaba gestando dentro de mí. Tenía que proteger a mis hijos, protegerlos de la oscuridad que Fernanda había traído a nuestras vidas. Esa noche, reuní mi valor y me enfrenté a Fernanda. Tenemos que hablar, dije, con voz firme pero tensa. Levantó la vista del teléfono, con sorpresa en los ojos. ¿Sobre qué? Sobre tu pasado, dije, observando atentamente su reacción. Lo sé todo, Fernanda. Sé lo de Alejandro y los planes en los que estuviste involucrada. Su expresión cambió, una máscara de confusión se deslizó en su rostro. Estás siendo ridículo, Santiago. Te lo dije, he terminado con él. Entonces, ¿por qué te reías con él en la cafetería? Insistí, alzando la voz. ¿Por qué sigues mintiéndome? Entrecerró los ojos y pude ver la ira que hervía bajo su fachada tranquila. Estás perdiendo la cabeza. Tienes que parar esto. Sentí una oleada de desesperación. Estoy tratando de proteger a nuestra familia. Tú eres la que nos está poniendo en peligro. La tensión en la habitación crepitaba como la electricidad, y podía sentir cómo las paredes se cerraban sobre mí. Tenía que actuar con rapidez para protegerme a mí misma y a mis hijos de la oscuridad que amenazaba con consumirnos. ¿Crees que te tengo miedo?, escupió ella, con una voz llena de veneno. No tienes ni idea de con quién estás tratando. Di un paso atrás, con el corazón acelerado. Sé exactamente con quién estoy tratando. Eres una mentirosa y una manipuladora, y no dejaré que arrastres a mis hijos a tu lío. Su expresión cambió y, por un momento, vi un destello de miedo en sus ojos. ¿Crees que puedes acusarme así sin más? Estás cometiendo un error, Santiago. No estoy cometiendo un error, dije con voz firme. Estoy protegiendo a mi familia y no dejaré que nos hagas daño más tiempo. A medida que la confrontación se intensificaba, sentí una oleada de determinación. Tenía que reunir más pruebas, encontrar la manera de desenmascararla antes de que fuera demasiado tarde. No podía permitir que me manipulara más tiempo. Esa noche ideé un plan. Colocaría una cámara oculta en el salón, una forma de capturar sus interacciones y cualquier prueba de su engaño. Sabía que era arriesgado, pero tenía que arriesgarme. Al día siguiente compré una pequeña cámara y la coloqué con cuidado, asegurándome de que estuviera oculta a la vista. Sentí una mezcla de ansiedad y esperanza mientras me preparaba para la confrontación que se avecinaba. A medida que pasaban los días, veía las imágenes, con el corazón acelerado con cada momento capturado. Necesitaba encontrar algo concreto, algo que expusiera sus mentiras y protegiera a mis hijos de la oscuridad que amenazaba con consumirnos. Poco sabía yo que la batalla apenas comenzaba y que la verdad sería mucho más horrible de lo que jamás podría imaginar. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y expectación mientras revisaba las imágenes de la cámara oculta.
Cada momento era como una bomba de relojería, y apenas podía respirar mientras estaba sentada en la tenue luz de mi salón, con el brillo de la pantalla iluminando mi rostro. Tenía que saber la verdad, por muy dolorosa que fuera. Cuando pulsé el botón de reproducción, mi corazón se aceleró y sentí una mezcla de temor y determinación. Los primeros clips mostraban a Fernanda realizando su rutina diaria, pero luego, las imágenes cambiaron. La vi entrar en la sala de estar, su actitud cambió cuando recibió una llamada telefónica. ¿Está segura de que se lo cree?, la oí decir, con voz baja y conspiradora. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que estaba hablando con Alejandro. Se está empezando a sospechar, pero puedo manejarlo. No sospecha nada. Me acerqué más, con el corazón latiéndome con fuerza. La forma en que hablaba, la confianza en su tono, me puso la piel de gallina. Me sentí como si estuviera viendo una escena de una película de suspense, pero esta era mi vida y había mucho en juego. Las imágenes continuaron, revelando más interacciones entre Fernanda y Alejandro. Se reunían en secreto, intercambiando susurros y risas, su química era palpable. Sentí una oleada de náuseas invadirme mientras los veía compartir momentos íntimos, el tipo de conexión que pensé que teníamos. Solo manténlo distraído, dijo Alejandro, con una voz llena de malicia. No podemos dejar que descubra lo que realmente estamos planeando. Se me hundió el corazón al darme cuenta de la profundidad de su engaño. Estaban tramando algo siniestro, y yo estaba en el centro de todo. Sentí una oleada de ira y miedo, un torbellino de emociones que amenazaba con consumirme. Sabía que tenía que enfrentarme a Fernanda con esta prueba, pero la idea de volver a verla me llenaba de pavor. Tenía que tener cuidado, era una maestra de la manipulación y no podía dejar que me volviera a la contra. Aquella noche, reuní valor y me enfrenté a ella una vez más. Tenemos que hablar, dije con voz firme, pero tensa. Levantó la vista del teléfono, con sorpresa en los ojos. ¿Sobre qué? Sobre tus conversaciones con Alejandro, dije, observando de cerca su reacción. Tengo pruebas, Fernanda. Sé lo que has estado planeando. Su expresión cambió, una máscara de confusión se deslizó en su lugar. Estás siendo ridículo, Santiago. Te lo dije, he terminado con él. Entonces, ¿por qué hablabas de planes? ¿Por qué te reías con él? Insistí, alzando la voz. Me estás mintiendo. Sus ojos se entrecerraron y pude ver la ira que hervía bajo su fachada tranquila. Estás perdiendo la cabeza. Tienes que parar esto. Sentí una oleada de desesperación. Estoy tratando de proteger a nuestra familia. Tú eres la que nos está poniendo en peligro. La tensión en la habitación crepitaba como la electricidad, y podía sentir cómo las paredes se cerraban sobre mí. Tenía que actuar con rapidez para protegerme a mí misma y a mis hijos de la oscuridad que amenazaba con consumirnos. ¿Crees que te tengo miedo? Escupió ella, con una voz llena de veneno. No tienes ni idea de con quién estás tratando. Di un paso atrás, con el corazón acelerado. Sé exactamente con quién estoy tratando. Eres una mentirosa y una manipuladora, y no dejaré que arrastres a mis hijos a tu lío. Su expresión cambió y, por un momento, vi un destello de miedo en sus ojos. ¿Crees que puedes acusarme así sin más? Estás cometiendo un error, Santiago. No estoy cometiendo un error, dije con voz firme. Estoy protegiendo a mi familia y no dejaré que nos hagas daño más tiempo. A medida que la confrontación se intensificaba, sentí una oleada de determinación. Tenía que reunir más pruebas, encontrar la manera de desenmascararla antes de que fuera demasiado tarde. No podía permitir que me manipulara más tiempo. Esa noche ideé un plan. Colocaría una cámara oculta en el salón, una forma de capturar sus interacciones y cualquier prueba de su engaño. Sabía que era arriesgado, pero tenía que arriesgarme. Al día siguiente compré una pequeña cámara y la coloqué con cuidado, asegurándome de que estuviera oculta a la vista. Sentí una mezcla de ansiedad y esperanza mientras me preparaba para la confrontación que se avecinaba. A medida que pasaban los días, veía las imágenes, con el corazón acelerado con cada momento capturado.
Necesitaba encontrar algo concreto, algo que expusiera sus mentiras y protegiera a mis hijos de la oscuridad que amenazaba con consumirnos. Poco sabía yo que la batalla apenas comenzaba y que la verdad sería mucho más horrible de lo que jamás podría imaginar. El aire de la casa parecía cargado de electricidad mientras me preparaba para el enfrentamiento final con Fernanda. Había pasado incontables horas reuniendo pruebas, juntando los fragmentos de su engaño, y ahora había llegado el momento de ponerlo todo al descubierto. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba por el salón, con las imágenes de la cámara oculta aún frescas en mi mente, cada clip un recordatorio de la traición que había destrozado mi mundo. Cuando entró, su actitud alegre habitual contrastaba con la tormenta que se estaba gestando en mi interior. «Hola, cariño. ¿Qué tal el día?», preguntó con voz ligera y despreocupada, como si nada estuviera mal. Podía sentir la ira burbujeando bajo la superficie y sabía que tenía que mantener la concentración. «Fernanda, tenemos que hablar», dije con voz firme pero tranquila. Ella levantó la vista, con una mirada de sorpresa. «¿Sobre qué?». «Sobre tus mentiras», dije, con el corazón latiendo con fuerza. «Lo sé todo y tengo pruebas». Su expresión cambió, y una máscara de confusión se deslizó en su rostro. «Estás siendo ridículo, Santiago. Te lo dije, he terminado con él». «Entonces, ¿por qué hablabas de planes? ¿Por qué te reías con él?», insistí, alzando la voz. «Me estás mintiendo». Entrecerró los ojos y pude ver la ira que hervía bajo su fachada tranquila. «Estás perdiendo la cabeza. Tienes que parar esto». Sentí una oleada de desesperación. «Estoy tratando de proteger a nuestra familia. Tú eres la que nos está poniendo en peligro». La tensión en la habitación crepitaba como la electricidad, y podía sentir cómo las paredes se cerraban sobre mí. Tenía que actuar con rapidez para protegerme a mí misma y a mis hijos de la oscuridad que amenazaba con consumirnos. «¿Crees que te tengo miedo?», escupió ella, con una voz llena de veneno. «No tienes ni idea de con quién estás tratando». Di un paso atrás, con el corazón acelerado. «Sé exactamente con quién estoy tratando. Eres una mentirosa y una manipuladora, y no dejaré que arrastres a mis hijos a tu lío». Su expresión cambió y, por un momento, vi un destello de miedo en sus ojos. «¿Crees que puedes acusarme así sin más? Estás cometiendo un error, Santiago». «No estoy cometiendo un error», dije con voz firme. «Estoy protegiendo a mi familia y no dejaré que nos hagas daño más tiempo». A medida que la confrontación se intensificaba, sentí una oleada de determinación. Tenía que reunir más pruebas, encontrar la manera de desenmascararla antes de que fuera demasiado tarde. No podía permitir que me manipulara más tiempo. Esa noche ideé un plan. Colocaría una cámara oculta en el salón, una forma de capturar sus interacciones y cualquier prueba de su engaño. Sabía que era arriesgado, pero tenía que arriesgarme. Al día siguiente compré una pequeña cámara y la coloqué con cuidado, asegurándome de que estuviera oculta a la vista. Sentí una mezcla de ansiedad y esperanza mientras me preparaba para la confrontación que se avecinaba. A medida que pasaban los días, veía las imágenes, con el corazón acelerado con cada momento capturado. Necesitaba encontrar algo concreto, algo que expusiera sus mentiras y protegiera a mis hijos de la oscuridad que amenazaba con consumirnos. Poco sabía yo que la batalla acababa de comenzar y que la verdad sería mucho más horrible de lo que jamás podría imaginar. El sol se elevó sobre Monterrey, proyectando un cálido resplandor sobre la ciudad, pero para mí, la luz se sentía más tenue que nunca. Me paré en el balcón de mi apartamento, mirando el horizonte, con el peso de las últimas semanas presionando fuertemente sobre mi pecho. El aire estaba cargado de recuerdos, algunos dulces, otros amargos, y sentí una profunda sensación de pérdida. Después de la confrontación con Fernanda, todo había cambiado. Había reunido las pruebas que necesitaba, las imágenes de la cámara oculta que revelaban su traición con todo detalle. Se las había mostrado a nuestros hijos, Diego y Valeria, y había visto cómo sus rostros pasaban de la confusión a la incredulidad. El darse cuenta de que su madre había estado viviendo una doble vida destrozó su inocencia,
y sentí una punzada de culpa por exponerlos a tanta oscuridad. Fernanda había intentado manipular la situación, tergiversar la historia a su favor, pero la verdad era innegable. La enfrenté con las imágenes, con el corazón acelerado mientras desvelaba sus mentiras. Nos has estado engañando todo el tiempo, le dije, con voz firme a pesar de la confusión interior. No eres la mujer que creía conocer. Su reacción fue explosiva. Se enfureció, su ira se desbordó cuando trató de darle la vuelta a la tortilla, acusándome de ser paranoica y controladora. Pero me mantuve firme, negándome a dejar que sus palabras penetraran la coraza que había construido alrededor de mi corazón. Había luchado por mi familia, por la verdad, y en ese momento, sentí una sensación de empoderamiento que no había conocido en años. En los días siguientes, tomé la difícil decisión de poner fin a nuestra relación. No podía permitir que la oscuridad de Fernanda se filtrara en nuestras vidas por más tiempo. Solicité el divorcio, un proceso que me pareció liberador y desgarrador a la vez. La había amado, o al menos la versión de ella que había creado en mi mente, pero la realidad era mucho más siniestra. A medida que se desarrollaban los procedimientos legales, encontré consuelo en el apoyo de mis amigos y familiares. Se unieron a mí, ofreciéndome ánimo y comprensión mientras navegaba por las consecuencias emocionales. Me apoyé en Marco, el investigador privado, que se había convertido en un aliado de confianza. Me ayudó a reconstruir los restos de mi vida destrozada, guiándome a través de las complejidades del divorcio y los acuerdos de custodia de los niños. Diego y Valeria luchaban por procesar los cambios, sus emociones eran un torbellino de confusión y rabia. Hice todo lo posible por tranquilizarlos, por recordarles que no estaban solos en esto. Pasamos tiempo juntos, reconstruyendo nuestro vínculo, creando nuevos recuerdos que eclipsarían la oscuridad del pasado. Los llevé al parque, donde nos reímos y jugamos, el sonido de su alegría fue un bálsamo para mi corazón herido. Pero las sombras de la traición de Fernanda persistían, atormentándome en los momentos de tranquilidad. A menudo me encontraba repitiendo los acontecimientos en mi mente, preguntándome cómo había pasado por alto las señales. Había estado tan cegada por el amor, tan desesperada por conectar, que había ignorado las señales de alarma que ondeaban frente a mí. Fue una lección dolorosa, que tardaría en curarse. Con el paso de los meses, comencé a reconstruir mi vida. Me concentré en mi carrera, volqué mi energía en mi trabajo y encontré un propósito en los proyectos que emprendí. Busqué terapia, un espacio seguro para deshacerme del bagaje emocional que cargaba. Fue allí donde aprendí a perdonarme a mí misma, a dejar de lado la culpa que me había agobiado. También me tomé el tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quería en la vida. Me di cuenta de que había estado buscando el amor para llenar un vacío, para curar las heridas de mi pasado. Pero necesitaba aprender a amarme a mí misma primero, a encontrar la satisfacción interior antes de buscarla en los demás. Una tarde, mientras estaba sentada en el balcón, vi cómo el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Sentí una sensación de paz que me invadió, una tranquila aceptación del viaje que había emprendido. Había enfrentado la oscuridad y había salido más fuerte, más resistente. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba lista para afrontarlo. Había aprendido a confiar en mis instintos, a escuchar los susurros de mi corazón. Protegería a mis hijos con fiereza, asegurándome de que crecieran en un entorno seguro y lleno de amor, libres de las sombras del pasado. Cuando me di la vuelta para entrar, vislumbré mi reflejo en el cristal. Vi a un hombre que había capeado el temporal, que había luchado por su familia y había salido victorioso. Sentí que un rayo de esperanza se encendía en mi interior, una promesa de nuevos comienzos. Al final, me di cuenta de que el amor podía adoptar muchas formas. Podía ser el amor de una pareja, el amor de la familia o el amor que cultivamos por nosotros mismos. Estaba lista para aceptar lo que viniera después, para abrir mi corazón a las posibilidades que me esperaban. Con cada día que pasaba, sentía que el peso del pasado se aliviaba, reemplazado por un sentido de propósito y claridad. Ya no me definía la traición de Fernanda, me definían mi fuerza, mi resiliencia y mi amor inquebrantable por mis hijos.
Al cerrar la puerta detrás de mí, respiré hondo, lista para entrar en la luz de un nuevo día. El futuro era incierto, pero ya no tenía miedo. Había enfrentado la oscuridad y emergido a la luz, y estaba lista para aceptar lo que viniera después.